Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida a este episodio 67 de Dev Locos de esta segunda temporada. Y en esta ocasión pues tengo un gran invitado, su nombre es Gianfranco, papá. ¿Cómo estás, Gianfranco? ¿Qué tal? Buenas, Kevin, ¿todo bien? Bueno, nada, a mi lado todo bien y nada, un gusto estar acá, la verdad. Genial, genial. Chévere. Finalmente podemos hacer el podcast. Sí, lo pudimos hacer. Y cabe recalcar que tuve la oportunidad de conocerlo a Gianfranco el año pasado justamente en la FlutterConf de Arequipa, en un evento grandioso que tuvimos allá. Y pues hablamos de Dev Locos y todo y imagínense, hoy en día ya pudimos grabar un episodio. Vamos a empezar lo que es el podcast y me gustaría primero preguntarte, ¿quién es Gianfranco Papa? Buenísimo, bueno, me presento entonces. Nada, yo soy Gianfranco Papa, soy CTO y co-founder en Somnio Software. Somnio es un dev shop, un software factory que nos especializamos en lo que es desarrollo de aplicaciones móviles y web, sobre todo en lo que es Flutter. Si bien trabajamos con otras tecnologías, porque, bueno, nada, hacer productos digitales obviamente requiere también del uso de otras tecnologías, sobre todo en lo que es el backend, infraestructura. Pero bueno, nuestra área de expertise siempre ha sido Flutter y estamos muy enfocados en esta tecnología. Y bueno, mediante esta tecnología podemos brindarle a nuestros clientes alrededor del mundo, sobre todo también en Estados Unidos, nada, productos digitales a medida. Y bueno, hoy en día estamos en todo lo que es la TAM. En lo que es, nada, yo soy de Uruguay, de Montevideo. Acá están los headquarters de la oficina, pero estamos en múltiples países de la TAM, en Argentina, Ecuador, Perú, Nicaragua, Colombia, así que por todos lados de la TAM y bueno, muy involucrados con la comunidad. Más allá de eso, que capaz que me extendí un poquito en lo que es Somnio, bueno, yo soy ingeniero en sistemas también. Eh, También soy Google Developer Expert para Dart y Flutter, es como mi área de expertise ahí. Y bueno, más allá de también eso, yo creo que, bueno, se podría decir que soy mentor de lo que es la tecnología de Flutter, me ha tocado, también speaker en múltiples conferencias, organizer de lo que es la comunidad de Flutter Montevideo. Así que nada, ese es un poco resumen de lo que es de lo que hago. Bueno, y más allá de todo lo técnico, quizás como algo que me gusta hacer, también me gusta, como es lógico en Uruguay, mucho el fútbol. Soy hincha de Nacional acá en Uruguay, así que nada, eso un poco de lo que me gusta hacer también por fuera del trabajo. Chévere, chévere, Gian. Oye, Gianfranco, y creo que te me adelantaste a la segunda pregunta porque ¿cómo te definirías fuera del mundo tech? Una persona que no tiene nada que ver con el tech. ¿Cómo creerías que Gianfranco es? Buena pregunta. Fuera del mundo tech, yo creo que este, claramente porque soy uruguayo para mí, pero bueno, me gusta mucho lo que es el fútbol. Yo creo que toda la vida he jugado mucho al fútbol con mis amigos, en clubes así que podrían ser como más fútbol amateur, que se le llama acá, no profesional, pero muy involucrado con eso. También en ir mucho al estadio a ver el club que me gusta. Y, y bueno, yo creo que ese es mi hobby principal, ¿no? Después también, un poco por la cultura uruguaya, soy mucho de juntarme a comer asados ahí con mis amigos, generalmente una vez por semana, ahí los sábados, los viernes. Así que capaz que, bueno, soy un típico uruguayo más, ¿no? De que le gusta el fútbol y el asado. Eso es lo que quizás no me diferencia tanto, pero bueno, es lo que me gusta hacer también. Así que sí. Chévere, chévere. Bueno, Gianfranco, vamos a seguir con el podcast y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre tu experiencia. Vamos a aterrizar un poco más tu experiencia y vámonos a ir unos años atrás, ¿sí? Regresemos al pasado y me gustaría saber en qué momento de tu vida pues sintiste esa atracción al software y ese acercamiento y hoy eres la persona que eres y lideras también un área de tecnología de una empresa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mirá, a ver, yo creo que en retrospectiva, yéndome muy para atrás, ya en lo que era el liceo, digamos, cuando estudiaba de adolescente, se me iba dando muy bien este tema de lo que era matemáticas, ciencias, ¿no? Y sobre todo también quizás no teníamos cursos muy en profundidad de lo que era programación y software, pero sí, adelantándome un poco, me iba muy bien en lo que era la parte de informática. Y nada, yo siempre fui una persona que me gustó mucho todo lo que era quizás ciencias, matemáticas, cosas que se pueden medir,
pero también me gustaba llevarlo a la práctica. Y creo que cuando llegó el momento de, bueno, decidir una carrera para la cual estudiar, sí me tiré de cabeza a ingeniería. Y bueno, yo creo que en lo que es sistemas encontré un poco el balance perfecto en lo que es, bueno, eso que me gustaba mucho, que era matemáticas y también la aplicación en algo muy real, que es algo que tiene mucho potencial hoy en día en que vimos, ¿no? Que era el software. Entonces terminé optando por lo que fue ingeniería en sistemas, ahí me fui nada, especializando en esta área de ingeniería. Y, y bueno, ahí yo creo que cuando terminé de hacer el clic de que realmente me empezó a gustar eh, mucho esta profesión fue sí en la facultad. Me sucedió, yo diría, en el segundo año, donde podíamos empezar a orientar mucho más la carrera de ingeniería aplicada en lo que estábamos estudiando y dejábamos de ver cosas como más en común, como matemáticas, física, ¿no? Entonces ahí yo creo que en lo que era la parte de algoritmos, ahí se me terminó me terminé dando cuenta que realmente me gustaba y bueno, nada, me empecé a dedicar muy a fondo en esto y bueno, ahí yo creo que nada, es como que le agarré el amor a lo que sería el software, eh, más pensándolo a nivel de estudiar y convertirme en una profesión de esto, ¿no? Pero lógicamente también a nivel de lo que es el uso del software en el día a día siempre fue algo que tuve facilidad desde chico, entonces nada, creo que también está un poco conectado al final del día que ese gusto por la tecnología, por lo que son las innovaciones de software, ¿no? Eso creo que ayudó mucho también en querer meterme en esto, ¿no? Así Genial, que ese genial. sería un... Chévere, chévere. Oye, Gianfranco, y otra pregunta que me gustaría hacerte, ahorita que estamos hablando sobre tu experiencia, es que tuvimos la oportunidad de tener aquí también en DevLocos a Mauricio Pastorini, que es el CEO de Somnio. Me gustaría saber cómo creció entre ustedes, porque sé de conocimiento que ustedes son co-founders, cómo creció esa parte de emprendedor, qué consejo nos darías a las personas que están emprendiendo tal vez en una fábrica de software como en cualquier otro rubro, porque sabemos que el emprender no es fácil. Y me gustaría saber el lado de la cara de la moneda de parte tuya, ¿no? ¿Cómo fue esa transición una vez que ya estás en la universidad y quisiste, bueno, vamos a crear una fábrica de software y vamos a ir a por todo LATAM? Tal cual, sí, muy buena pregunta, la verdad. Sí, Mauri ya estuvo acá hace unos meses, creo, así que yo justo ahora me crucé en la oficina con el tercer co-founder y le decía que faltás vos nomás después de mí, así que capaz que lo podemos traer también Sí, a sí, Martín, que es el CEO. súper. Pero bueno, nada, yendo a la pregunta, que creo que es muy interesante, yo creo que en particular a nosotros nos motivó mucho lo que fue la universidad, la facultad, porque es una facultad que promueve bastante lo que es el emprendedurismo, ¿no? A diferencia de otras facultades, otras universidades de lo que es Uruguay, donde el foco no es tan grande, yo creo que hubo muchos incentivos del lado de la facultad en al menos crear ese interés de nuestro lado. Por otro lado, yo creo que, bueno, llevado más a la práctica, porque una cosa es que te lo digan en la facultad, cómo poder empezar a hacerlo. También yo creo que estábamos en una situación en la cual nos gustaba trabajar de manera por ahí freelancer, con distintos clientes, con distintos allegados, conocidos, en tratar de resolverle los problemas con estas nuevas habilidades que habíamos adquirido en la facultad, que era crear software, pero que al final del día era resolver problemas de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que algo muy importante era tratar de poder estar en contacto digamos, una empresa o también otro emprendedor que le hacía falta la pata técnica de cómo resolver los problemas a nivel de software y tratar de empezar a trabajar con ellos, empezar a abstraerse un poco de que nuestro trabajo no solo implica programar una solución, sino entender los problemas de negocio que hay por detrás y tratar de ver cómo hacer para llegar a la mejor solución en el tiempo, en el presupuesto que se maneja, bajarlo a la realidad, ¿no?, de cada uno. Y bueno, gracias a eso yo creo que fuimos adquiriendo estas otras habilidades más del mundo real, digamos, no solamente de lo que puedes aprender en la facultad. Y fuimos encontrando una sinergia trabajando en conjunto también con distintos clientes y proyectos, y eso fue lo que nos permitió también aspirar a más y poder replicar eso que sabíamos hacer y escalarlo para lo que sería una empresa, una software factory, escalar ese modelo
a través de, también en este caso, una tecnología que estaba un poco en pañales, como lo era Flutter, pero que al ponerlo en la práctica con un cliente nos dimos cuenta que tenía su potencial, que ya habíamos pasado por esa validación de que esto ya estaba resolviendo problemas. Entonces, con esa combinación, ese mix de querer resolver problemas de negocio, juntarse en reuniones de todo tipo con los clientes y aplicar una tecnología con potencial como Flutter, fue que nos dimos dando cuenta que nada, podíamos escalarlo a una empresa, ¿no? Y ahí fue como empezó todo, digamos. Oye, qué genial, chévere. ¿Y qué consejo darías a estas personas que están escuchando este podcast y tal vez tienen las ganas de emprender? Sabemos que no es fácil, que tal vez a la primera no le damos, pero con constancia podemos crear algo fuerte en el mundo. Tal cual. Bueno, a ver, en lo que implica software, obviamente, es que mi foco, yo creo que, a ver, lo que mencionaba antes es clave, digamos, uno cuando emprende, al menos en lo que es quizás tratar de trabajar con clientes, con proyectos, yo creo que hay una gran parte que es también intentar resolver problemas de negocio y no tanto centrarse en, digamos, seguir aprendiendo la tecnología muy a fondo. Todo lo que es esta pata de tratar de entender al cliente, al proyecto, a qué es lo que realmente queremos resolver, creo que es algo que es muy valioso. Entonces, un consejo podría ser, bueno, una persona que se quiere meter a hacer esto, quizás tratar de encontrar a algún allegado o alguien que tenga un problema y tratar de trabajar con ese primer, por así decirlo, success case que le va a permitir un poco tener una carta de presentación para poder replicarlo con otros clientes, tratar de trabajar codo a codo con esa persona para poder nada, resolver problemas mediante tecnología. Entonces, creo que eso es algo inevitable, tratar de, bueno, quizás al principio no puedes trabajar en los mejores proyectos ideales, pero quizás aprovecharlos justamente para practicar estas otras skills, ¿no? Que es lo que estoy contando. Y a partir de eso empezar a ver cómo poder, bueno, replicarlo, de repente con recomendaciones, creándose un portfolio con showcases, con success cases de cómo funcionó, cómo pudiste dar valor de alguna manera a otro. Eso es lo que respecta a trabajar con clientes, ¿no? Así que sí, yo recomendaría un poco eso para poder, sí, poder de alguna manera crearte un portfolio y poder animarte a trabajar, ¿no? De esta manera. Y bueno, yo creo que en lo que es software, sí, de alguna manera es posible esto. Yo creo que por ahí capaz que por tener de alguna manera el privilegio, ¿no? Respecto a otros rubros donde no falta trabajo, yo creo. Si bien esto ha cambiado un poco con el tiempo, pero es un rubro en el cual siempre ha habido mucha demanda. Entonces, nos permite también de alguna manera poder pensar bueno, qué pasa si el día de mañana no trabajo más en mi laburo de relación de dependencia y me animo a emprender. Y creo que el riesgo no es tan alto, ¿no? Porque siempre se puede uno poder volver a donde estaba. Entonces, de alguna manera hay que saber encontrar, obviamente dentro de las expectativas de cada uno, ese break-even de, bueno, cuándo está bueno dar el paso y hasta cuánto tiempo puedo bancarme en esta situación, ¿no? Así que bueno, eso es un poco. También está el hecho de animarse y creo que nada, dentro del contexto actual uno puede hacer esto. Genial, genial, Gianfranco. Oye, y antes de proseguir, me gustaría saber, claro, me olvidé de preguntárselo a Mauricio en su momento, ¿qué significa Somnio? ¿O por qué Somnio? Ah, ok, buena pregunta. Bueno, la verdad, sí, mirá, yo creo que los ingenieros, viste, no somos tan creativos, ¿no? Entonces, cuando llegó la hora de elegir el nombre, estábamos los tres en la oficina y bueno, nada, teníamos que meterle un nombre a esto porque si no se iba a complicar. Todos estuvimos un poco, algunas noches pensándolo en qué podía hacer, hicimos un brainstorming y todo, y al final terminamos eligiendo, en su momento no teníamos chat GPT como para preguntarle, ¿no? Pero bueno, teníamos que meternos creativos. Entonces, somnio en realidad quiere decir sueños en latín. Terminamos cayendo ahí con buscar palabras en otro lenguaje, digamos. Entonces,
nada, sería como el sueño que tenemos de crear esto y bueno, lo terminamos poniendo en latín que bueno, su catch ahí, si bien es un poquito difícil, pero bueno, terminó quedando y bueno, de ahí surgió Somnio Software, ¿no? Chévere, chévere, Gianfranco. Bueno, y para ya ir aterrizando lo que es tu presentación, me gustaría saber en qué momento de tu vida entran las comunidades de Google, ya que nos dijiste al principio que eres un GDE en Dart y en Flutter. Claro, buenísimo. Sí, yo creo que fue por ahí por 2000, fines de 2020, 2021. Que bueno, la verdad lo que sucedió es que estábamos empezando a trabajar con Flutter, que era una tecnología súper nueva en su momento. Estaba en beta cuando empezamos a trabajar y bueno, fuimos viviendo todo el avance. Y yo creo que pasó también que debido a que justamente faltaba mucha información sobre esta tecnología, la necesidad de empezar a crear comunidades. Esto es algo que, bueno, obviamente ya se había hecho para otras tecnologías en el pasado, pero creo que a nosotros, por así decirlo, como estamos trabajando en una tecnología muy nueva, como que nos era súper necesario poder empezar a conectar con otra gente, no solamente de Uruguay, que también, digamos, la comunidad en lo que es tecnología es bastante buena, pero es chica al final de cuentas porque somos una población chica, y también para lo que es Latinoamérica. Entonces, en ese momento fue que empezamos a averiguar y bueno, justamente empezamos a crear la comunidad de la tecnología acá en Montevideo. Y después nos dimos cuenta que nada, esto era algo común en Latinoamérica y empezamos a conectar con otras comunidades. Yo en particular empecé a interesarme mucho más, empezamos a dar charlas y a auspiciar también meetups y bueno, ahí empezó un poco todo, creo que fines de 2020 si no me equivoco. Genial, genial. Chévere, Gianfranco. Entonces vamos a ir al siguiente tópico de tu presentación y me gustaría aterrizar cómo ha ido el crecimiento del conocimiento de los lenguajes de programación. Desde cuál fue el primero que tocaste hasta el día de hoy, bueno, ¿cuál estás manejando? Bien, buena pregunta. Bueno, mirá, yo creo que el primer lenguaje que aprendí fue en la universidad y fue Java. Creo que es un lenguaje capaz que primerizo para todos, así que ahí empezó un poquito mi carrera, con un lenguaje, digamos, de programación más formal, por así decirlo, porque si bien venía estudiando quizás los conceptos de programación antes, Java fue el primer lenguaje donde realmente pude poner en práctica nada, a nivel de lo que es la programación. Después, luego fui pasando también por la facultad por múltiples lenguajes, eso estaba bueno porque la verdad que, sobre todo cuando estás aprendiendo, no está bueno especializarse en un lenguaje, sino está bueno aprender los conceptos que hay de fondo y no tanto volverte experto en algo, ¿no? Entonces fui pasando por lenguajes como C y C++, que eran claves sobre todo para entender o poner en práctica lo que era estructura de datos y algoritmos, algo bastante importante en lo que es el rubro. Y bueno, después fui viendo otro tipo de lenguajes, quizás yo diría más atados a lo que es lo que sería el mundo de Enterprise, tipo de .NET, entonces ahí vi C Sharp. También pude ver Node.js, también siempre hablando de la facultad. Empecé a ver también por intermedio de saber ya en ese momento JavaScript. Nos abrió la puerta a ver frameworks como Angular o React en su momento también. Y bueno, también en algunas materias por ahí capaz que más especializadas en Machine Learning. En ese momento todavía no estaba lo que era AI como lo conocemos hoy en día, pero sí igual teníamos materias de inteligencia artificial que eran un poquito distintos a lo que hoy en día tenemos. Sí, obviamente el lenguaje por default era Python. Entonces, Ok. creo que así bueno, capaz que también me falta decir este otro lenguaje funcional que es Haskell, que también cubríamos el paradigma funcional. Entonces ahí la facultad me dio como un amplio espectro de lo que son los lenguajes de programación, hasta incluso tenemos materias de cómo construir uno, y eso te hacía Wow. pensar bastante. Y bueno, capaz que saliendo más al mercado laboral, ahí sí llegó el momento de empezar a ver cuál era el tech stack así of choice. En particular a mí siempre me gustaron por ahí capaz que los lenguajes open source. Entonces, nada, en lo que es Flutter encontré como mejor de los lenguajes. Sí, yo en ese momento antes estaba también desarrollando para lo que era mobile, entonces transicioné en su momento en lo que era Objective-C a Swift en primer lugar.
Entonces, con Swift y Android, perdón, con Java en Android, podía cubrir todo lo que era desarrollar para mobile. Y hubo un momento en el cual me pasé a React Native por cuestiones de también permitirme esto de facilitarme el desarrollo cross-platform, pero ese momento duró bastante poco porque después cuando descubrí Flutter ahí ya sí tomé la decisión de cambiarme porque era no-brainer para ese momento para mí. Así que nada, eso es como quizás un poco el recorrido ahí de los lenguajes, terminando lo que es Flutter. Y bueno, en lo que es backend, yo creo que lo que más he hecho es Node.js y en particular últimamente con el framework Nest.js que se para por encima de Node. Un poco también porque creo que tiene más adopción también de lo que es Dart, el lenguaje que utiliza Flutter en el backend. Nosotros como empresa también nos sirve un poco manejar esto de que, bueno, que haya comunidad por detrás, de que haya adopción, que haya librerías, ¿no? Que esté maduro el lenguaje del framework. Entonces, en ese sentido, en lo que es backend, me he orientado más en lo que es Node o TypeScript, ¿no? Que Dart. Así que bueno, es un Chévere. panorama. Chévere, chévere, interesante. Oye, y me surge una pregunta ahorita que has tenido toda esta experiencia y porque compartimos también un rubro que es la parte mobile, ¿no? Y vamos a hablar un poco de lo híbrido, ¿no? Y tú que has tenido la experiencia de también tocar lo que es React Native y también Flutter. ¿Qué piensas a futuro que pasará con estas tecnologías? Ya que venimos hace años atrás también con otras tecnologías que han existido como Ionic, Xamarin, entre otras, y no han tenido tal vez la misma popularidad que estas dos. Y claramente, pues Flutter está cogiendo fuerte hoy en día. Claro. Sí, buena pregunta. A ver, por un lado yo creo que si nos guiamos por lo que está pasando últimamente, creo que las opciones más sólidas hoy en día siguen siendo Flutter y por detrás React Native en lo que es cross-platform, aunque hay ciertos matices ahí entre Flutter y React Native que dependiendo del caso de uso es lo que te va a venir mejor. Después, por otro lado, el mundo native, por así decirlo, tenés Swift UI y Compose en Android, en iOS y Android respectivamente. Y, y como que la línea que veo que se está siguiendo, que me parece bastante buena, es que todos los frameworks pasen a ser declarativos, ¿no? Esto ya está pasando hace un tiempo en el cual bueno, uno no tenga que necesariamente tener que decirle el cómo al framework, sino el qué. Qué es lo que quiero que renderices en la pantalla, cómo quiero que mi estado reaccione mediante lo que vaya haciendo el usuario en la pantalla. Entonces, todo esto va facilitando todo lo que es el desarrollo, lo que es todos los posibles estados en los cuales una aplicación mobile podría pasar. Creo que hay una clara línea en lo que es mover todos los frameworks a algo mucho más similar, porque si te fijas, vos agarrás la sintaxis de Flutter, de React Native, de Swift UI o Compose y todos más o menos tienen un árbol de alguna manera en la cual es muy fácil transicionar de uno a otro. Y bueno, ahí lo que restaría ver es un poco cómo se van a ir adaptando los distintos frameworks nativos para poder competir de repente con lo que es el mundo cross-platform, que bueno, sin duda el gran beneficio es que podés desarrollar a partir de un solo codebase si miramos solamente el mundo mobile en múltiples plataformas, ya sean Flutter o React Native, ¿no? En cambio en Native no es así, si bien han aparecido como distintas opciones que parecen que se pueden poner a competir de esta misma manera. Entonces yo lo que veo es que por ahí capaz que sí, todo va a tender a que sea más simple desarrollar en los frameworks, o sea que si nosotros miramos, antes era mucho más complicado poder hacer distintas funcionalidades, tanto en lo que era UI como la lógica o integración con los distintos servicios del hardware de un celular. Entonces todo eso se va simplificando. Y bueno, después hay que ver también cómo termina siendo el desarrollo y cómo se mezcla con AI, porque bueno, esto también está como que invadiendo bastante el desarrollo y bueno, cómo va a tender a facilitarnos la vida. Pero en lo que es framework, yo creo que bueno, ahí hay que mantener ese balance en lo que es puramente nativo y que de alguna manera te hace el locked-in dentro de la plataforma versus también poder desarrollar para múltiples plataformas y bueno, habrá que ver cómo reaccionan también las plataformas nativas en ese sentido. Tenemos KMP también que está poniéndose a tiro. Entonces, bueno, mi predicción será que bueno, se va a ir facilitando, ¿sí? Se va a ir mezclando cada vez más asistido por AI y al mismo tiempo hay que ver un poco en qué momento deja de ser
un real beneficio esto de poder desarrollar desde un single code para múltiples plataformas. O sea, eso creo que en cada proyecto nosotros igual lo analizamos porque bueno, también depende mucho del caso de uso. Pero en la mayoría de los casos, eh, yo creo que utilizar Flutter como tecnología te abre un montón de puertas porque, bueno, mantiene a tu equipo quizás más enfocado en una sola tecnología, no tenés que ver lo que es Android y iOS por separado, entonces tiene un montón de beneficios, pero bueno, yendo a estos casos y para no extenderme más, yo creo que va por ahí. Sí. Oh, de verdad que concuerdo mucho contigo y algo que me llamó la atención es lo que dijiste, que ya estas ciertas tecnologías están tendiendo a un árbol y es el paradigma de reactividad. Entonces, todavía recuerdo porque yo también tuve la oportunidad de empezar en la parte mobile con Java, con Objective-C. Bueno, no tanto Objective-C, fue justo cuando ya iba terminando en el 2014 que nació Swift, pero me pongo hoy en día a pensar cómo hacía, por ejemplo, una pantalla que tenga scroll en iOS X, me demoraba X tiempo. Hoy en día es tan fácil hacer eso, tan rápido y sencillo si comprendes lo que son los fundamentos de Swift y claramente si entiendes lo que es Swift UI y cómo se comporta entre las pantallas. Y eso si le sumamos pues la famosa AI hoy en día, pues puedes construir una pantalla en pocos segundos. Al final creo que algo que siempre estoy hablando con las personas que me preguntan es, capaz que hoy no nos debemos centrar mucho en la parte de construir pantallas, porque al final tenemos un agente que nos puede ayudar a acelerar eso. Lo que nos tenemos que enfocar fuertes en arquitectura, patrones de diseños, el core de negocio de tal de la aplicación y cómo va a funcionar. Porque ahí es donde tenemos que meter nuestro criterio, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. A ver, yo creo que esto lo he hablado también incluso en las últimas, en la última FlutterConf Latam. Creo que el rol del desarrollador tiene que eventualmente ir cambiando y nos tenemos que ir adaptando a esta nueva realidad que implica AI, porque de alguna manera es como que esta tecnología nueva está automatizando todo lo que por ahí era muy manual, todo lo que capaz que no era tan interesante al final de cuentas, y nosotros nos tenemos que empezar a convertir más en un desarrollador que cure toda esa información, podamos tener nuestro criterio para determinar si una arquitectura se va a comportar, digamos, corto, mediano o largo plazo de manera escalable, si va a ser mantenible, todas esas decisiones que vamos tomando en el camino, pero no necesariamente estar tanto en la implementación de cómo hacer las cosas y estar asistido por AI. Pero obviamente si nos fijamos de cómo hacíamos las cosas hace 10 o 5 años, era de una manera como mucho más manual, más imperativa, instrucción por instrucción, por ahí capaz que nos costaba el doble de tiempo llegar a buenos resultados, había menos información, no teníamos los modelos de AI entrenados, entonces no, todo eso va en el camino a hacer mucho más fácil para los que conocemos de la tecnología, del rubro, y también abrirle las puertas a por ahí gente que tampoco tenía el acceso a esto porque era muy complicado involucrarse en código, que uno tenía que tener como una barrera de entrada muy alta para empezar a poder hacer algo con calidad. Entonces, de alguna manera está democratizando también el acceso a más personas, ¿no? No necesariamente alguien con tanto background en tecnología, pero sí obviamente tenerlo hace la diferencia porque te permite reconocer si algo está bien o mal y, bueno, responsablemente poder desarrollar productos. Franco. Vamos a pasar al siguiente tópico del podcast y es justamente hablar sobre este mito hoy en que está pasando, que es la AI. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que estoy segurísimo que te la han hecho, y es: ¿qué piensas si el desarrollo de software va a ser reemplazado por la inteligencia artificial? Bien, sí, bueno, es lo que más se habla últimamente, ¿no? A ver, yo creo que es una pregunta que de alguna manera genera mucha controversia porque algunos tendrán la posición de que no nos van a reemplazar, otros se suman al barco y te dicen que sí, nos va a reemplazar totalmente. Yo creo que en realidad nada, es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar porque esta tecnología va evolucionando bastante rápido. Yo creo que en retrospectiva, en comparación con otras tecnologías, creo que ha causado con mucho impacto porque todas las semanas, todos los meses tenemos nuevos avances en un modelo que se mejoró, en una herramienta nueva, en una nueva versión. Yo creo que no va a reemplazarnos, pero
Sí, obviamente está cambiando cómo trabajamos, ya lo venimos hablando, ¿no? Pero de alguna manera va a quizás ayudarnos en ciertas cuestiones y va a permitirnos a nosotros, o nosotros vamos a tener que necesariamente adaptarnos a tener que estar supervisando lo que está haciendo la inteligencia artificial por nosotros. Entonces, sí va a seguir siendo necesario, yo creo, el rol del desarrollador, pero como decía antes, va a tener que mutar a algo que no sea necesario que el desarrollador escriba manualmente X cantidad de líneas de código, porque eso la idea es que justamente alguien que lo hace mucho más rápido con AI lo podamos reemplazar. Ahora, también está el tema de que esta tecnología no es perfecta, ¿no? O sea, los resultados que arroja de alguna manera son no deterministas, entonces en ese sentido es donde yo me pongo a pensar y soy un poco más desconfiado, ¿no? Que cómo va a ser para reemplazarnos si al final del día, por cómo funciona la tecnología, tiene sus alucinaciones, ¿no? Las famosas alucinaciones que tira, entonces de alguna manera creo que hay que entender si funcionan en los casos de uso que queremos usarlo. Pero esto ya es más del lado de cómo construir productos que hagan uso de AI, ¿no? Pero bueno, si me baso solamente en la pregunta de reemplazarnos o no, creo que ahí un poco la contesté. Yo creo que nos va a volver muchísimo más productivos, pero si no, no creo que nos vaya a reemplazar, al menos en el corto o mediano plazo, ¿no? Wow, chévere, chévere, Gianfranco. Ahora, vamos a dar la vuelta a la pregunta. Y tú como líder de una empresa me gustaría saber, ¿qué pasa si las empresas hoy en día no se actualizan con la AI? Bien, bien. A ver, yo creo que por un lado, si nos concentramos solamente en el tema cómo cambia la AI en el rol del desarrollador, yo creo que las empresas al no... todo tipo de empresas. Primero quiero hablar un poco quizás de las empresas de software, ¿no? Si las empresas no adoptan AI, van a perder mucha competitividad en el mercado. Esto quiere decir que si el día de mañana no adoptás AI y te empezás a comparar con Somnio, por ejemplo, que adoptamos AI y forma parte de nuestro ciclo de vida de desarrollo al hacer productos, vas a perder competitividad en cuanto a costos directos, ¿no? Va a ser mucho más caro porque te va a llevar más tiempo producir lo que antes lo que a las empresas que estén adoptando les lleva a la mitad, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es inevitable porque uno piensa también en la competitividad que hay en el mundo laboral y el no querer quedarse atrás para justamente poder seguir manteniéndote, ofreciendo valor en el tiempo que hoy en día es razonable. Entonces, el tema de competitividad es muy grande. Esto no solamente creo que va a afectar a las empresas de software, sino a empresas también de otros rubros, porque la inteligencia artificial aplicada también puede hacer más eficientes a distintos rubros, en distintos casos de uso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí capaz que ese cambio va a ser un poquito más lento que en software, que acá quizás en software estamos más inundados de todo lo que está pasando porque justamente está más asociado al rubro, pero sí se va a tener que empezar a dar y bueno, quizás algunos rubros o algunas profesiones cambien y ahí también obviamente está la pregunta de si va a reemplazarnos, pero bueno, yo creo que como todo va a ir evolucionando a que las personas se puedan dedicar a otras cosas y se van a crear nuevas oportunidades a nivel laboral. Ahora, si me baso también en lo que es la creación de productos con AI, entonces cómo adoptar AI en una empresa, yo creo que ahí también la cuestión pasa en si querer empezar a crear productos con AI puede generar muchas oportunidades a nivel laboral, ¿no? Entonces yo creo que ahí la adopción es clave para poder ofrecer de repente en lo que es desarrollo de software a tus clientes o a los usuarios finales distintas funcionalidades más innovadoras que hagan uso de LLMs. Entonces adaptarse en ese sentido es en beneficio a generar más valor para tus clientes o para tus usuarios en el caso de hacer un producto. Entonces creo que quizás no aplique en todos los casos, pero sí obviamente es algo que se tiene que considerar porque está muy a la mano, no se necesita como mucho conocimiento de background de data scientist, por ejemplo, como antes de machine learning. Creo que es algo como simple de analizar y como que puede dar muchos cambios, traccionar un producto muy,
muy, nada, enormemente, ¿no? Entonces, creo que depende de dónde lo mires, nada, las empresas se tienen que adaptar porque es parte de la innovación, es como quizás de alguna manera en esta década como el gran invento que se ha hecho, así como le fue el iPhone, como fue Internet en su momento, entonces nada, tenés que subirte al barco de alguna manera, si no quedás atrás y hay muchas empresas que en otras circunstancias no se han, no han innovado o se han quedado atrás y eso les pasa factura. Chévere, chévere, Gianfranco. Oye, bueno, vamos a pasar al tópico principal, que es, ya hemos venido hablando un poquito de esto, pero vamos a indagar un poco más, que es construyendo productos más allá del código, gracias a la AI hoy en día, ¿sí? Y lo primero que me gustaría, pues, es hacerte una pregunta acerca de programar con AI, justamente lo que estábamos conversando. ¿Crees que es mandatorio hoy para una persona que está aprendiendo a programar o tal vez ya sabe programar y necesita cambiar tal vez ese mindset con la inteligencia artificial, saber para las empresas? Saber para las empresas, perdón, ahí como si Sí, es sí, o mandatorio sea, que si es sepan, necesario, si es sí, necesario usar AI para... Sí, bien, lo que pasa, claro, para lo que están recién empezando con lo que es programación, yo creo que hoy en día es como un arma de doble filo, ¿no? Por algún... en cierta forma es como que si nos comparamos a los que no teníamos esa tecnología en su momento, vas a poder hacer muchísimas más cosas en menor tiempo, que cosas que por ahí capaz que a mí me tocaba o si me voy más para atrás eran muy difíciles de lograr en su momento. Pero al mismo tiempo, en la medida que vos no te puedas adaptar a qué es lo que realmente está pasando, a los conceptos que hay por detrás, a más en la teoría, ¿no? Yo creo que el no entender qué está pasando te puede llegar a jugar una mala pasada porque en los escenarios en los que realmente haga falta alguien que esté entendiendo realmente el código que hay por detrás, la arquitectura, temas de seguridad, escalabilidad, ahí bueno, se puede volver un poco más complicado. Entonces, yo creo que sí, es necesario que ya desde el vamos alguien que está aprendiendo lo incorpore dentro de su stack o de su manera de trabajar. Creo que es algo que se llegó para quedarse, o sea, no me imagino retrocediendo en ese sentido. Es como, yo creo que es una evolución a cómo nos manejábamos. Antes teníamos por ahí, bueno, antes de lo que es las LLMs, por ahí teníamos Stack Overflow y ahí nos fijábamos en cómo lo había hecho otra persona, el código de referencia, hacíamos un copy-paste, probábamos. Ahora ese proceso cambió y se hizo más eficiente, pero es natural que el programador no tenga las respuestas a todo y tenga que salir a buscarlo a algún lado, ¿no? Mientras que tengamos más accesibles respuestas a los problemas que queremos resolver, mejor. Tener al alcance eso, yo creo que está bien cuando sos principiante. Tener ese mindset también bueno, que al final lo que sirve es resolver el problema de la mejor manera, entonces el camino puede ir variando, pero sí como que enfocarse en entenderlo completamente, ¿no? De principio a fin bueno, no saltearse pasos, no por ahí hacer cerrar los ojos y pushear código que haya generado AI sin entenderlo, tratar de, capaz que las primeras veces toma su tiempo y de alguna manera le puedes ir soltando la mano a la AI porque vas aprendiendo cómo trabajar con esta tecnología también, ¿no? Pero sí, no, recomiendo obviamente que se incorpore rápidamente dentro del proceso porque es algo que llegó para quedarse y también, volviendo al punto de la competitividad, ¿no? Del desarrollador, creo que un desarrollador que sabe utilizar AI se vuelve mucho más competitivo en el mercado que uno que no, por obvias razones, porque lo vuelve más eficiente. Entonces eso está bueno, ir generando esa mentalidad, así como generamos una mentalidad de programador, de por ahí ese concepto de encontrar soluciones que a un programador se le ocurren, también empezar a entrenar ese músculo de qué es lo que el LLM está entendiendo y cómo poder, por intermedio del prompt engineering, generar mejores resultados que me ayuden a mí a proveer una mejor solución, ¿no? oye, genial, genial. Oye, y hablando justamente de este tema, me gustaría saber qué piensas que va a pasar a futuro o ya está pasando, ¿no? Con el código de todos los proyectos del mundo, ¿no? O sea, la mayoría, ¿no? Versus lo que teníamos anterior atrás. ¿Crees que tengamos un mejor proyecto de calidad, un mejor código de calidad, o que la AI nos juega una mala pesada a los desarrolladores a futuro y bueno, por el tema de rapidez, no ver algunas cosas, salgan mucho más bugs a futuro? ¿Cómo crees
este ambiente que va a ir cambiando, ¿no? Porque como tú lo nombraste hace unos años atrás y tuve la oportunidad de vivir esa época de buscar en Stack Overflow, literalmente ahí te convertías en experto googleando, literal. Claro. Entonces, ahí como que entendías al menos el copy-paste, te decía, bueno, voy a copiar esto y hacías un esfuerzo de copiar y pegar. Hoy en día, literal, con un prompt, pues a veces, literal, te vas a tomar un café, regresas y ya está hecho algo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que va a Claro, transicionar el código de calidad a futuro? claro, buena pregunta. Bueno, yo creo que va a ser una mejora. O sea, creo que el hecho de que, o sea, en la medida que los desarrolladores empiecen a incorporar estas herramientas, que ya lo estamos haciendo, y, y las usemos medianamente bien, yo creo que lo que podés lograr mediante un análisis de código con AI, ya sea si usás Cursor, algún LLM de fondo, Claude, GPT, ¿no? Las herramientas actuales Gemini, ya te dan una perspectiva de cómo hacer las cosas y una facilidad para hacer las cosas que antes por ahí no tenías, o por ahí capaz que era más costoso en términos de tiempo, por ahí estar en un proyecto y usar las mejores prácticas. Hoy en día creo que ya está como más a la mano eso. Podés empezar un proyecto de repente utilizando algún bootstrapper como Cloud Code, por ejemplo, con ya un setup inicial muy sólido y con poco esfuerzo. Entonces, yo creo que los códigos van a tender a mejorar si lo comparamos con, por ejemplo, obviamente no, capaz que el mejor codebase que puedas encontrar porque va a tener fallos y ahora voy a hablar de eso también, pero yo creo que el baseline va a ser como más alto, la barrera de entrada de los códigos que estemos generando, del codebase que estamos generando va a ser mayor. En particular yo siento que a nosotros como empresa nos pasa mucho que de recibir proyectos heredados, a cualquier desarrollador le pasó. Yo creo que eso va a tender a mejorar porque justamente tenemos más como herramientas a la mano para que las cosas salgan a nivel de baseline de nuevo mejor, ¿no? Y no podamos cometer tantos errores por ahí fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque también hoy en día es no solamente preguntarle a la AI, sino darle la posibilidad de que lo corrija. Entonces ya con eso estamos resolviendo un montón de cuestiones del código, de buenas prácticas que quizás antes llevaban tiempo y por el tiempo no las implementábamos, pero hoy en día ese tiempo bajó. Eso por un lado, yo creo que, de nuevo, tipo, va a tender a mejorar. Después, por otro lado, está la mirada de el desarrollador si va a ser suficientemente responsable a la hora de pushear código y se va a depender mucho de la AI. Yo creo que ahí sí hay una realidad de que por ahí nos estamos volviendo un poco más lazy, por así decirlo, un poco más vagos y estamos pusheando cosas que antes no hubiésemos pusheado, si bien las hacemos en menos tiempo. Pero por otro lado siento que también un poco la industria está yendo a automatizar todo lo que se puede automatizar y en ese sentido lo que estoy viendo últimamente es que hay como más oportunidades para poder incluir más unit test, widget test o integration test en lo que respecta a Flutter o en lo que es QA, por ejemplo, el rol del QA engineer tender a que sea un automation engineer y no solamente QA manual. Entonces, en ese sentido, al nosotros tener la posibilidad de acortar los tiempos en los cuales podemos dedicarle justamente tiempo a estas distintas actividades que garantizan la calidad, ya sea testing, yo creo que ahí va a tender a también mejorar y poder de alguna manera compensar el hecho de que estamos yendo muy rápido a nivel de desarrollo porque dependemos de la AI y queremos pushear cosas rápido, pero al mismo tiempo tenemos muchas herramientas como para verificar que todo esté bien, porque el testing hoy en día, por ejemplo, se volvió como algo no-brainer para nosotros porque justamente bajó mucho el tiempo que le dedicamos a eso. Antes por ahí teníamos que invertir muchas horas en esa actividad que es muy importante y hoy en día con un prompt quizás alcanzar niveles de coverage muy altos toma en términos de días y no semanas. Entonces yo soy bastante optimista dentro de esto de que va a tender a una mejora en términos de calidad, pero sí capaz que no en el camino tan deseado que sea que literalmente el código sea el mejor posible, el más elegante, sino más bien por intermedio de estas actividades que le vamos a ir metiendo por encima para lograr esa calidad. Ok, súper, Gianfranco.
Oye, y bueno, para ya ir terminando este tema principal, me gustaría saber si hoy en día, pues la AI, desde tu perspectiva, crees que para las personas que quieran emprender, quieran hacer algún producto, les va a servir. ¿Cómo lo ves esto? Buenísimo. Sí, yo creo que la verdad que va a servir enormemente porque es como, siento que va a empezar a ser la nueva forma de interacción entre empresas, ¿no? Por ejemplo, vos tenés tenés la visión de emprender, ¿no? En lo que podría ser el rubro de e-commerce, ¿no? De vender productos. La nueva forma que vamos a tener accesible es que por ahí vos te puedas comunicar con una empresa por intermedio de un agente. Entonces, la oportunidad de poder meterse en esto, de poder tener un agente cuando esto se está volviendo como la nueva normalidad, creo que es bastante bueno porque vas a ser de los primeros en meterse en ese terreno, vas a explorarlo, vas a tener como tus primeros adopters. Creo que pasa un poco por ahí de nada, de crear productos que hagan uso de esta tecnología, que sean como innovadores, por un lado, y que te permitan crear cosas como muy atractivas para los usuarios y poder explotar ese negocio. Y también, por otro lado, empezar a adaptarte rápidamente a cómo va a ser las nuevas formas de interactuar. Y bueno, quizás hace unos años lo normal era tener una landing e-commerce para tu empresa, para vender cosas, ahora va a ser un agente. Entonces ahí va a ser una manera más rápida, más fácil, más interactiva de que los usuarios finales puedan comprar tus productos y quizás hasta una oportunidad porque va a ser como más fácil para los usuarios lograrlo y no van a tener que, digamos, invertir mucho tiempo en poder lograr los objetivos que tenían, que era comprar tu producto, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que puede ser una buena oportunidad. Chévere, chévere, Gianfranco. Oye, pues vamos a pasar ya al siguiente tópico del podcast y prácticamente es una pregunta que vengo haciendo a todos los invitados de esta segunda temporada y es, ¿qué le dirías al Gianfranco Papa de hace 10 años atrás? Bien, bueno, buena pregunta. A ver, yo creo que, a ver, en lo que es software, creo que también uno siempre mantener esa curiosidad, ¿no? Que te mantiene un poco con la gana de seguir aprendiendo, porque es un rubro que cambia constantemente. Quizás habría que ver comparado con otros rubros, pero yo creo que lo que estamos hablando hoy, quizás en un año, en 2 años ya se volvió obsoleto. O sea, es algo que tenés que adaptar el cambio, entonces como que tratar de mantener esa curiosidad, mantenerte abierto al cambio, a no casarte con nada, ¿no? Porque al final si uno se obsesiona con algo, sabemos que eventualmente va a cambiar y va a haber más innovación y vamos a tener que adaptarnos y ha pasado constantemente. Entonces yo creo que nada, no tener miedo en el cambio, poder tener esa posibilidad de adaptarte constantemente y nada, que es parte de las reglas del juego. Así que le diría eso. Más que nada. Chévere, chévere, Gianfranco. Bueno, vamos ahora al siguiente tópico que son las preguntas sorpresas de DevLocos. Que aquí van, son 5. La primera es, ¿recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí. Yo creo que, bueno, capaz que no es no salía a gastármelo, digamos. Fue con un cliente que nada, quería hacer un e-commerce. Pero nada, lo que pasa es que al yo estar trabajando como freelancer, tampoco era que podía hacer mucho con ese primer pago, porque no fue un sueldo completo, por así decirlo. Así que ese fue el primero. Y no, creo que en realidad, muy aburrido, pero no hice mucho porque no era tanto tampoco, ¿viste? Pero creo que en su momento capaz que me alegré y dije, bueno, está, de acá para arriba. Y así que no hice mucho. Capaz que me habría comprado algo, pero no recuerdo mucho en particular. Chévere, chévere. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Buena pregunta. A ver, generalmente esto lo que se me ocurre son errores quizás en producción. Este, siempre está esto, ¿no? De capaz que, creo que sobre todo en lo que es software, en lo que es el rubro, el concepto de, ahora no me acuerdo el nombre, pero
tiene un nombre que te sentís como el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, eh, creo que no se me viene a la mente uno, tendría que pensarlo ya. Lo que pasa es que hace mucho no desarrollo quizás como para un cliente final. Hoy en día lo que estoy haciendo es más que nada el manejo del equipo a nivel de técnico. Sin duda sí los tuve y bueno, ahí capaz que, no sé, quizás me acuerdo de algo más de facultad en el cual por ahí errores que después decía de llegar a los exámenes y decía, bueno, ¿cómo me puedo pasar esto? Meterse a aprenderlo mejor, dedicarle el tiempo necesario. Pero a nivel de cliente, no recuerdo uno muy puntual, pero generalmente se asocia a algo en producción y bueno, eso creo que la filosofía también es un poco aprender de eso y ver cómo hacerlo mejor la siguiente vez, porque al final del día creo que es un rubro que es relativamente nuevo y si lo posicionamos con otras carreras, otras profesiones y donde vemos que constantemente hasta los más grandes se equivocan, entonces es como parte natural de aprenderlo y ver cómo podemos mejorar cuando pasa eso, ¿no? Eso creo que es lo clave, no quedarse tanto en el error, hacer un post-mortem rápido y bueno, ver cómo aplicar otra estrategia para que después no pase. Chévere, chévere, Gianfranco. Vamos con la siguiente. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Y creo que tengo la respuesta. Bien, con un framework o un lenguaje. Ahí va. Bueno, yo creo que en este caso yo me quedaría con Flutter, obviamente, pero, pero bueno, nada, las razones un poco, creo que también, si nos ponemos a pensar, Flutter es un lenguaje que no te limita, al revés, te está abriendo la puerta constantemente a múltiples plataformas. El que desarrolla en Flutter de repente puede aprender mucho indirectamente de lo que es mobile, Android, iOS, de lo que es web, de lo que es desktop, de lo que es embed. Entonces creo que de alguna manera quedarse con Flutter es quedarse con todo, con todas las plataformas, ¿no? Entonces es como que, nada, en ese sentido muy porque te vas a poder involucrar en cualquier tipo de proyectos. Sí, quizás ahí estoy dejando por fuera todo lo que es la parte de backend o infraestructura. Al final del día, bueno, hay que elegir, ¿no? en la pregunta, pero te estás quedando también con la parte que realmente ven los usuarios finales, por más que todo lo otro es importante, obviamente. Y nada, creo que hoy en día que es el framework que a nivel de developer experience tiene digamos, el más alto nivel de developer experience, en mi opinión. Entonces, en cierta manera, te estás quedando con algo que no te va a generar ningún inconveniente, que te vas a sentir, eficiente, que vas a fluir, que vas a poder a realizar todo lo que quieras con facilidad, ¿no? Entonces, sí, me quedaría con Flutter. Chévere, chévere. Ahora, demos la vuelta a la pregunta y es, si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Qué buena pregunta. A ver, déjame pensar. Antes que respondas, puedo dar una estadística del canal. Sí. Prácticamente llevamos 67 episodios y el 92%, 90% de los invitados han dicho Java o PHP. Claro, es que yo en realidad estaba pensando por el lado de Java, pero en realidad fue también mi primer lenguaje de programación, lo vimos y no, yo creo que es un lenguaje que por ahí capaz que es muy lleno de boilerplate, ¿no? Entonces como no es muy atractivo en ese sentido, no es muy minimalista. En particular a mí me tocó trabajar con Java EE en su momento y nada, no fluía mucho, la verdad cuando me pasé a Node empezó a cambiar todo. Entonces, también tuve mis problemas con PHP, pero quizás no me involucré tanto en lo que era PHP y sé que ahora como que mejoró bastante. Pero sí, la verdad, te diría Java, pero porque no se me ocurre alguno que diga, este sí lo quiero eliminar. Yo creo que dentro de todo no es un mal lenguaje, pero bueno, nada, eso sí, me quedaría con Java. Chévere, chévere. Bueno, vamos con la última pregunta, que es, ¿qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? A lo más raro o inesperado. Bueno, quizás comentarios. El nivel de comentarios de. Capaz que. Lo que pasa es que, claro, ahí tenés que ponerte en contexto de
de con qué equipo estabas trabajando, pero comentarios que no tuvieran que ver, que sean, por ejemplo, variables con nombres de personajes históricos de la Guerra Mundial. Ahí no quiero dar ningún nombre, pero eso sí fue lo más raro que me encontré, porque era, bueno, ¿por qué no nombrar las variables como algo normal, ¿no? Nos estamos complicando literalmente la vida, ¿no? Entonces, creo que la persona obviamente lo hacía en chiste y no era muy profesional en ese sentido, pero eso fue lo más raro que me encontré. Pero nada, creo que también dependía un poco del ámbito, porque en ese ámbito no era laboral, era más a nivel de universidad. Entonces, bueno, de alguna manera estaba eso de que todavía no éramos profesionales al 100%, ¿no? Pero sí, eso quizás es lo más raro. No se me ocurre algo así tipo... Pero he visto de todo, la verdad, porque a mí también me toca, o me ha tocado mucho recibir proyectos de otras arrancados, por ahí capaz que heredados, y me ha tocado ver un poco de todo. Y bueno, en esto de aprender la mejor manera en Flutter, que es un framework que ha sido históricamente no tan opinionated, me ha tocado ver muchas formas de hacer las cosas, de las cuales creo que nada, que hemos aprendido ya hace tiempo, ¿no? Pero cómo zafar de esos escenarios que no te dejan en una buena posición, porque todo después se va acumulando como deuda técnica. Nada, siempre está bueno dar un pasito atrás y analizar bien la situación para por lo menos proyectar la calidad y la salubridad de un código, ¿no? Genial, Gianfranco. Bueno, ya hemos llegado al último tópico del podcast, que básicamente es que nos ayudes con un consejo para la gente que está viendo este episodio y quiere empezar a programar. Bien, bueno, un consejo, a ver, yo creo que hoy en día, nada, ya lo hablamos durante el podcast, con AI es como muy fácil meterse en el tema, porque ya sea por intermedio de tutoriales, videos, asistido por una inteligencia artificial, como que es muy fácil lograr resultados nada, muy tangibles que de alguna manera te motiven a seguir adelante, porque las cosas como que te van a empezar a salir, vas a ver resultados. Yo lo que recomendaría también a la hora de meterse en la programación es también entender un poco de lo que es más conceptos teóricos, por así decirlo, o conceptos más de facultad, que normalmente los ven más en la facultad, porque son esos conceptos que después podés aplicar en cualquier lado y que trascienden al lenguaje de programación en sí. Entonces, creo que hay que saber encontrar un poco el balance entre obviamente, aprender estos conceptos y ponerlos en la práctica, porque obviamente si después no los aplicás, es como que estamos desaprovechando todo ese esfuerzo en investigar. Pero sí como que tratar de cada vez que por ahí aprendemos algo nuevo o implementamos algo nuevo, ver cuál es el concepto que se encuentra por detrás, tomarse esos minutos, ver, por ejemplo, no sé, cosas como me ha pasado en entrevistas, ¿no? Técnicas sobre lo que es conceptos aplicados, ¿no? en distintos lenguajes o frameworks, como podrían ser inyección de dependencias o, no sé, patrones de diseño. Y la realidad es como que muchas veces yo siento que el programador tiende a saber solucionarlo en el framework, pero el concepto por detrás no se puede explicar de la mejor manera. Entonces, aprender todo eso de fondo creo que es un buen ejercicio a hacer, porque después eso lo podés trasladar a cualquier lenguaje. Entonces, si el día de mañana querés empezar a hacer aplicaciones o te querés pasar de frontend a backend, hay mucha cosa que podés reutilizar y obviamente por intermedio de lo que es todos estos conceptos que son de programación en sí, ¿no? Así que eso me parece muy interesante, como que aprender los conceptos. Y también algo que me parece interesante es también el tema de estructura de datos y algoritmos, porque te abre un poco la cabeza a pensar, optimizar, cómo encontrar distintas optimizaciones, ya sea en memoria, en performance, en cuánto llevan las cosas. Y nada, eso te puede servir también para muchas aplicaciones del mundo real, y también como que mantenés esos conceptos de fondo que de nuevo les puedes aplicar, ¿no? Sí. Chévere. Oye, de verdad, muchísimas gracias por todos tus consejos y por esta plática, Gianfranco.
por último, pues ya para ir terminando, quiero agradecerte por haber estado en este episodio 67 de Dev Locos de la segunda temporada. Y no me quiero extender, solamente te quiero pedir tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Bien, no, fue un placer estar en el podcast hoy. Nada, para contactarme, yo estoy en Twitter, en X o en LinkedIn. El X sería Papa guión bajo Gianfranco y en LinkedIn Gianfranco Papa también. Después también, si no, a través de la comunidad de Flutter Montevideo. Estamos en Meetup, en el Meetup, Flutter Meetup Network, así que a través de ahí creo que me van a poder contactar. Esas son mis redes principales, ¿sí? Y después, bueno, nada, tengo un canal de YouTube también, que posiblemente lo esté capaz que reviviendo un poco, porque hace mucho no subo videos, pero también por YouTube, ¿sí? Genial, genial, Gianfranco. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio número 67 de esta segunda temporada de Dev Locos. Y para la audiencia nos estaríamos viendo en el próximo episodio. Muchísimas gracias, nos vemos, bye. Gracias, chau.